El Espíritu Santo escribe a través de la carta del apóstol Pedro y dice que somos nación santa. Así que el que tiene al lado suyo un santo, aunque la cara no le acompañe, es un santo. ¿Cuándo se escucharon hablar de la unción de Dios? A ver, la unción, la palabra unción. ¿Qué es la unción de Dios? La unción de Dios es nada más y nada menos que la manifestación del poder de Dios obrando a través de alguien. Es cuando alguien tiene los cielos abiertos sobre su vida. Y cuando alguien emprende algo y ve que el favor de Dios y la gracia del cielo está acompañándolo y todo lo que pisa la planta de sus pies lo conquista. Y entiendo que hay procesos que a veces nos cuesta alcanzar ese nivel, pero sí, yo hoy te voy a dejar algunos consejos para... ¿Cuántos quieren vivir bajo cielos abiertos? Amén. Yo te voy a dejar algunos consejos y voy a tomar como ejemplo la vida del rey David. Y el rey David fue ungido 3 veces. Diga conmigo 3 veces. 3 veces fue ungido. No sé si sabía usted este dato o no lo tenía, pero el rey David fue ungido 3 veces. Y esas 3 veces fueron progresivas, fueron en aumento. Fueron diferentes etapas de su vida, diferentes momentos de su vida, pero él también fueron niveles en su vida. El primer nivel, donde él fue ungido por el profeta Samuel. Después es ungido por los de su tribu y después es ungido por la nación. Y yo quiero hablar hoy de eso, de cómo pasar de ser alguien que está viviendo detrás del redil de las ovejas, porque dice que él cuidaba de las ovejas y estaba detrás del redil, de alguien que estaba tan allí abajo que no era considerado ni por su padre ni por sus hermanos, alguien rechazado, aún por los de su propia familia, alguien desconocido, alguien que pasaba inadvertido para el barrio. ¿Cómo pasó de estar allí detrás del redil de las ovejas a ser el rey de Israel? Algo tiene que haber pasado. Esto no fue algo que sucedió al azar, no fue algo fortuito. Sucedieron cosas en la vida de este hombre para que él conecte desde ese lugar, desde el redil de las ovejas, conecte con el palacio. Él fue transicionado. Él fue procesado obviamente en todos esos años. Desde los 16 años que él es ungido, pasaron unos 35 años hasta que él llega al reinado de Israel, ¿verdad? Entonces pasaron muchos años, pero para llegar a ese lugar hay algunos consejos que te voy a dar porque todos tenemos esa oportunidad. Yo no sé cómo llegaste a esta casa, no sé quién te invitó, no sé cómo viniste, no sé cómo estaba tu vida, de dónde venís, cuál es tu procedencia, quiénes son tus padres. Pero sí sé que podés llegar al palacio. Yo no sé cómo llegaste, si llegaste roto, pero sí sé que vas a terminar empoderado, lleno de la presencia de Dios, prosperado, bendecido y en victoria. Yo creo que vas a lograrlo. Yo creo que vas a pasar del redil al palacio. ¿Cuántos están dispuestos a pasar del redil al palacio? Amén. Primero de Samuel, vamos a poner nueva versión internacional. Primera de Samuel 16. Primero vamos a leer el versículo, vamos a poner directamente versículos 12 y 13, porque hay varios pasajes. Isaí mandó a buscarlo porque el papá dijo: no tengo más hijos. Pero ¿cómo no tenés más hijos? Dios me mandó a ungir al próximo rey de Israel, me dijo que era esta casa y vos me decís que no tenés más. Tengo un hijo por allá atrás, pero ese no puede ser. Conocen ustedes la historia de David, ¿no? La mayoría. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Y David era buen mozo, trigueño y de buena presencia, como quien les habla. Gracias, pastora Nora, un amén, bueno, no importa. Después fueron risas todo. Gracias, pastora, por verme así. El Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo. Ese es el 12 y el 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él.
Luego Samuel regresó a Ramá. Porque la unción tiene que ver con poder. Diga conmigo, poder. El poder para realizar algo, el poder para conquistar algo, el poder para llegar a algún lugar, el poder para restaurar, para prosperar. Necesitamos esa unción, y la unción está directamente relacionada con poder, que dije lo que iba a hablar en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, esta palabra la presento delante de tu presencia, Dios. Tú la has puesto en mi corazón. Yo te ruego que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea impartida en nuestro espíritu y que produzcas el fruto para el cual en esta noche la estás enviando. Amén y amén. Esa es la primera vez que David es ungido. Como dije, la unción es la manifestación del poder de Dios, el favor, el respaldo de Dios. Es una señal, una marca que el cielo está a favor de alguien. La unción es eso que te accesa a lo sobrenatural, que te introduce en lo sobrenatural. Pero no todos viven bajo cielos abiertos, y no todos los cristianos tienen el mismo nivel de unción y de alcance y de conquista. Algunos están dando sus primeros pasos. Unos ven que van más rápidos que otros, otros viven bajo cielos abiertos y otros bajo cielos cerrados. Y todo tiene que ver con esto, con la unción de Dios, con el ungimiento del cielo sobre la vida de alguien. Porque entendamos que cuando Dios unge a alguien, Dios no unge cosas, unge personas. Dios no unge visiones, Dios unge personas. Tenga la visión que tenga, Dios unge personas. De hecho, lo vemos cuando David fue ungido desde siempre. David dice que cuando su perseguidor, el rey Saúl, lo perseguía, dice que él tocaba el arpa y se le salían los demonios que tenía el rey. Y claro, uno pregunta, ¿y qué marca era el arpa que sacaba demonios? ¿Era una Yamaha J24? ¿En qué tocaba David? ¿Tocaba en do sostenido mayor, en si bemol? ¿En qué tocaba para que salgan los demonios? No, la unción estaba sobre... El instrumento no era el arpa, era David. ¿Entiende lo que es la unción? Cuando alguien porta algo, transmite algo, imparte algo y pasa algo a su alrededor. Ahora, el primer ungimiento lo tiene en el seno familiar, lo tiene delante de... Mire, otra cosa que quiero decirle antes de entrar en el mensaje: cada casa tiene, cada iglesia, cada ministerio porta una unción, tiene un ADN. Y usted tenga cuidado con, y cada casa tiene autoridades. Y cuando usted se revela en contra de esa autoridad, se está rebelando en contra de eso que Dios puso sobre la casa y sobre el ministerio o la iglesia. Así que o usted está a favor, o la unción ve que usted está sumando a la causa y va a ser producto que se abran los cielos sobre su vida, o usted va a estar combatiendo en contra de Dios directamente. Tenga cuidado, amén. Este es un pequeño consejito antes de empezar, porque a veces nos rebelamos en contra. No me gusta lo que me dice el pastor, el líder, la visión, esto. Te estás metiendo en contra de lo que Dios depositó sobre una casa, sobre una familia. Así que tenemos que aprender a honrar y a respetar esas coberturas, esas casas espirituales que Dios puso. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, lo cierto es que vayamos al tema. David es ungido entonces por primera vez en el seno familiar, y se desata una autoridad sobre su vida que produce problemas. Cada vez que Dios unge a alguien va a haber problemas. Vamos a empezar por ahí. Cada vez que Dios pone la mirada sobre alguien y lo unge, lo llama, va a haber problemas. Los hermanos de David, mientras David estaba allí, nadie lo ungió, no se habla en la Biblia de que había problemas, pero ni bien él es ungido, el Padre le dice: escuche, la primera unción es para el servicio, para servir. Esa es la primera unción de cualquier hijo de Dios. Si no aprendemos a servir, que es a lo que vino a hacer Jesús. Él no vino a ser servido, sino que él vino a servir. Entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús y aprender a servir. Hay gente que no sabe servir, no le interesa servir. Y cuando convocan para el servicio, siempre tienen algo que hacer, están ocupados en otra cosa. Si no aprendes a servir, que es el primer nivel de unción, no vas a pasar al segundo nivel. Necesitamos aprender a servir dentro del reino de Dios. A servir desde abajo, comenzar desde cero. Y fíjense,
como David ni bien es ungido, el padre le dice, andá y llevale pan y queso a tus hermanos que están en batalla de guerra ahí con Goliat. Él podría haber dicho, no, momento, yo ya fui ungido como rey. Mandalo a otro, andá vos, yo soy el rey de Israel, soy el próximo rey. Sin embargo, él tuvo la humildad de servir e ir al campo de batalla y llevarle a sus hermanos lo que el padre le había pedido. ¿Me sigue hasta ahí? Servicio, diga conmigo servicio. El primer nivel es el nivel del servicio. Tenemos que aprender a servir. Ahora, donde fue ungido David fue en Belén. Fíjense que justamente Belén más de una vez se cita en la Biblia como algo pequeño. Como algo pequeño. Dice, bueno, pero yo vengo a la iglesia y ¿qué puedo hacer? Servir. Lo primero que tenés que hacer en el ministerio, en la iglesia, en el reino de Dios es aprender a servir. ¿Dónde? Donde te pongan. A limpiar un baño, a limpiar el patio, a estar en protocolo, donde sea. Hay gente que siempre podés contar con ellos y otros que nunca están para el servicio. Entonces, si vos querés vivir bajo cielos abiertos, tenés que aprender a servir. Decirle que tenés al lado, aprende a servir, hermano. Miren, en la primera congregación donde conocí al Señor, donde tuve un encuentro con el Señor, se vendían empanadas todos los fines de semana, ¿te acordás? ¡Ay, Dios! Y me transformé en un repulgador oficial profesional de empanadas. Porque había que hacer empanadas. Si no hacías empanadas, te sacaban la célula. Así. Entonces, en lo que había que servir, ahí estábamos con mi esposa, con nuestros hijos. En lo que había que servir, en todo lo que el ministerio hacía, ahí estábamos sirviendo. Porque el primer llamado fue prácticamente en la intimidad, fue en lo secreto. Diga conmigo, en lo secreto. Fue ahí en la familia, ahí fue ungido él, en lo pequeño. Pero qué bueno que dice la palabra de Dios, que si tu primer estado ha sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no sé cuál fue tu pequeño ingreso, comienzo en las cosas de Dios, pero Dios te va a poner en cosas más grandes. Si en lo fiel le somos poco, Dios nos va a poner en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo bueno de este primer llamado, escuche, porque todo tiene algo bueno. De esta primera unción, que tiene que ver con llamado. Porque todos los hijos de Dios somos llamados, diga conmigo llamados, diga conmigo procesados y diga conmigo ungidos. O sea, o empoderados. Somos todos llamados, somos procesados y después somos empoderados. Ahí Dios derrama el poder y la unción sobrenatural sobre aquellos que fueron llamados, que fueron procesados. Entonces, el primer llamado, el primer ungimiento, el primer ungimiento de David es en su casa, ahí en lo íntimo. Sus hermanos se levantaron, pero qué bueno, escuche, qué bueno que Dios te unge para cosas pequeñas, porque Él haciendo algo pequeño, y acá hay una prédica que tengo que se llama El poder de lo pequeño, haciendo algo pequeño como llevar pan a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, Él se enfrenta a Goliat. Si Él no hubiera aprendido a servir, si Él no hubiera tenido la humildad de servir, nunca hubiera tenido la posibilidad de derribar un gigante. ¿Me sigue? Entonces el servicio te lleva a esos lugares. De pronto serviste un día, serviste otro día, y de pronto te encontrás con un Goliat delante que es el que te va a promover para el próximo nivel. Así que serví, y cuando aprendas a servir y cuando camines en el servicio, vas a tener la oportunidad de derribar tu primer Goliat y demostrar cuánto hay de Dios en tu vida. ¿Amén? Entonces, tranquilo, porque cada nivel tiene su bendición. Pero si no aprendemos a servir, hay gente que nunca está, sinceramente, el nivel del servicio, no podés contar con ellos. Siempre les duele algo cuando hay que servir al Señor. Cuando hay que limpiar la iglesia, nunca están. Son 200 en la red, para limpiar son 8. Todos tienen algo que hacer. Increíble. Si no aprendés ese nivel, ni hablemos de los otros dos. Si no aprendemos a servir a Dios, no podemos pasar al próximo nivel, que es el próximo nivel, es el lugar del pacto, es cuando David es ungido en 2 de Samuel, seguimos con NBI siempre, 2 de Samuel capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí viene la segunda vez que es ungido David. El primer ungimiento es para él ser
para el servicio, aprender a servir. El segundo nivel, 2 de Samuel, capítulo, te dije, 2, versículos 3 y 4. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Ya el ungimiento es un poco más grande, más extenso, ya afecta un poco más a un grupo de gente. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Ahí es ungido por su tribu, es un nivel superior, porque él aprendió a servir a Dios. Hay gente que no podés contar con ellos para el servicio. Entonces ya no podés pasar al otro nivel, que es el nivel de la influencia. Diga conmigo, influencia. Ya ahí estás influenciando en otros niveles. Dice que su tribu lo ungió como rey. Y en este nivel es donde es el nivel más complicado. Escuche, porque ahí lo empezó a perseguir. ¿Por qué es el nivel más complicado de todo? Porque ahí empieza a perseguirlo su autoridad espiritual. Ahí donde él tiene que ser, donde es confrontado con su corazón, porque aquel que lo tenía que estar bendiciendo le estaba tirando lanzas para matarlo. Ese Saúl que tenía un David para poder levantarlo, lo estaba persiguiendo. Es la etapa de la persecución. Es la etapa de donde vas a sufrir injusticias. Es la etapa donde ya vas a ser más conocido y vas a conocer más a otras personas. Y claro, cuando empezás a rozar con otras personas, a conocer más a tus autoridades y ves que detrás de ese líder que era tan bueno y tan con cara de santo y ese pastor es un ser humano y tiene errores como los tenés vos. Pero claro, como vos sos perfecto, no te lo bancás, no te lo soportás. Entonces ahí empiezan los problemas. Y acá, en este punto, en este nivel de ungimiento, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Porque hay gente que sirve, pastor, cuente conmigo para lo que sea. Pastora, no temen lo que sea. Vamos a la primavera con Jesús, ahora vamos al polideportivo, cuente conmigo, cuente con mi auto, con mi casa. Amén. Pero ya empieza a tener problemas con las autoridades espirituales. No, que el pastor me dijo que... Pues la culpa toda es mía, ya lo sé igual. Todo culpa del pastor. Casi que tiré las torres gemelas, me dijeron una vez. Pero no fui yo. Entonces, es en este nivel donde tenemos que aprender y tenemos que dejar que Dios procese nuestro carácter. Escuche, tenemos que... Es en esta etapa donde se imprime la imagen de Cristo en nuestro corazón. Es acá donde la mayoría empieza a cambiarse de congregación, empieza a cambiarse de célula, empieza a cambiarse de pastor. Es ahí donde empiezan los problemas, cuando sos confrontado con tu carácter, con tus decisiones. Cuando alguien te dice, ¿por qué tus hijos son así? ¿Hay algo que está mal que ustedes están haciendo? No, pero la culpa nunca es de los papás. Hay nenes que tienen conductas de 3 años, de 5 años, de 8, de 10, de 12, de 15, que tienen una conducta desalineada y los padres no se quieren hacer cargo. Y si le decís algo, tenés que ver cómo le decís, porque lo estás queriendo ayudar a que sus hijos sean hombres y mujeres del Señor, pero se te ofenden y se van. Y decís, bueno, antes que se vaya, y yo prefiero que se vaya, yo le voy a decir igual. ¿Están ahí? ¿Paro o sigo? Entonces cuando ves que está desatendiendo a su esposa, que no le dedica más tiempo al fútbol que a su esposa y lo vas a corregir, ya se te pone. Cuando le decís, fíjate, busca un equilibrio porque estás trabajando tanto que te estás desconectando de las cosas de Dios. Pastor, pero usted me va a dar de comer. Son esos niveles donde no podés darles consejos. Hay muchos que no le puedes dar consejos porque se ofenden. Entonces en ese nivel donde nunca va a haber alguien con cielos abiertos, porque no aprende a rendirse, no aprende a someterse, a sujetarse a una autoridad. Romanos capítulo 13 dice, sométanse a las autoridades, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Adivina quién puso tu líder, quién lo puso. ¿Y a mí quién me puso acá? Así que aguánteme, hermano. ¿Qué va a hacer? Dios me puso acá.
¿Usted cree que yo estoy acá porque tengo ganas? Vine ayer al ensayo y me puse detrás del teclado y digo, ay, qué lindo, cómo extraño tocar el teclado. Y me salió lindo el tema. Pero cuando Dios tiene un propósito, yo ya no puedo elegir. Escuche, ya no puedo elegir. Vos no podés elegir. Si vos querés que los cielos abiertos, bueno, y ya estoy entrando en el tercer nivel prácticamente, que es el nivel del gobierno. Pero nivel 2, el del ungimiento allí con la tribu de Judá, la tribu de David, fue el nivel del quebrantamiento. Diga conmigo quebrantamiento. Es cuando sos quebrantado, cuando así se te retuerce todo acá adentro y tenés el cosito acá que no... Y algunos no se pueden callar y... Entonces el nivel de la madurez... Pásame el cargador, por favor, del iPad. Y es donde se va a levantar guerra, ¿no? Donde la casa de Saúl se va a levantar. Pero es ahí donde te transformás, es ahí donde sos procesado y donde te transformás en un guerrero. Diga conmigo guerrero. Ya pasás del nivel de siervo al nivel de guerrero. Pero algunos quedan en el nivel, algunos ni siquiera tienen el nivel de siervo, porque no quieren servir en nada, no, siempre está primero otras cosas. Hay muchas otras cosas primero que servir a Dios. Pero está el nivel del guerrero, el que dice, no, yo voy a pelear la buena batalla, como dijo Pablo. Y ¿sabés qué bueno que es esto? Porque cuando vos dejás que Dios te procese, es el nivel donde tus planes, escuche, donde tus planes son quebrantados, donde vos tenías una película de cómo iba a ser cuando vengas a la iglesia, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Tenías un plan armado y viene Dios, te patea el tablero y arma otro plan totalmente diferente al que vos tenías en tu cabeza. Y eso está bueno, es en ese nivel donde tenemos que aprender a que se establezcan los planes de Dios en nuestras vidas. Escuche, porque a veces yo tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de no hacer otras, pero no voy a hacer lo que yo tengo ganas o lo que imagino. Yo digo, Señor, ¿cuál es tu plan? Y es en ese lugar donde vos tenés que dejar que se establezcan los planes de Dios. ¿Sabés por qué? Porque los planes, la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Y los planes de Dios son mucho mejores que tus planes, mucho mejores que tus proyectos, mucho mejores que tus sueños, mucho mejor que tu película. Es la película que Dios tiene preparada para tu vida. Porque esa película que Dios tiene preparada tiene un final feliz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces me dicen, pastor, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo con esta relación? Yo qué sé. Pregúntale al Señor. Yo no te puedo decir. Pastor, pero ¿la dejo o no la dejo? Pará. ¿Quién la eligió? ¿Vos o yo? No, yo la elegí. Bueno, vos preguntale al Señor. Luchá por tu familia. Dios aborrece el divorcio. Pero no pueden vivir así. No pueden vivir así, no pueden vivir en una batalla campal porque le están dejando un modelo horrible a sus hijos. De hecho, no le están dejando ningún modelo. ¿Cuántos dicen amén? Es en ese nivel donde son procesados, donde somos procesados y donde muchos abandonan. Muchos abandonan. En el nivel del proceso. Donde decís, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué tengo que hacer lo que dice? A mí me asombra, ¿no? Porque hay gente que de pronto están hablando con nosotros, ¿no? Que llevamos 35 años de conocernos. La tengo clara porque el culto anterior no me acordaba. Entonces me dijo 31 más 4, entonces ya me retó la pastora. Entonces ahora 35, así como tendría que haber dicho el culto anterior, ¿no? Bueno. 35 años nos conocemos, estoy delante de alguien diciéndole, o sea, están hablando con nosotros que tenemos 35 años de casados, que hemos construido una familia con errores, con aciertos, pero nunca dejando de creer en Dios y de confiar en Dios, con una economía estable, una iglesia prosperada, y vienen y le das un consejo, no sé, y vos le mirás su vida y decís, no sé qué. Está todo un desastre tu vida. Fracasaste una vez, estás fracasando esta segunda vez. Y si seguís así, vas a fracasar la tercera y la cuarta. Escuchame, haceme caso. No sé, lo voy a pensar, pastor. Espero que el Señor te bendiga. Escuchame, haceme caso. No sé, lo voy a pensar, pastor. Espero que el Señor te bendiga. 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 Espero que el Señor
Te van a entregárselos al diablo a veces, pero digo, no, Señor, bendícelos. No me mira así, porque Pablo dijo, los voy a entregar a la sinagoga de Satanás, dijo, estaba enojado Pablo un día. Me dan ganas a mí entregarlo a la sinagoga del diablo a veces. Pero no puedo. El Señor me dijo un día, te he dado orden de bendecir. Un día que estaba enojado con un hermano. Y Dios me dijo, Señor, no lo soporto. Te he dado orden de bendecir, bendecilo. Así que donde lo veía, te bendigo, hermano. Te bendigo. Y el Señor me volvió a corregir y me dijo, no lo estás bendiciendo, es como si lo estuvieras insultando con esa bendición. Te bendigo, no, bendecilo de acá adentro. No voy a dar nombres. Pero lo bueno que el primer ungimiento le sirvió a David para derrotar gigantes. Gracias a ese primer ungimiento, él pudo ir a derrotar un gigante porque estaba ungido. Y tuvo su oportunidad. Amén. Pero el segundo ungimiento le sirvió a David para procesar su carácter. Que es ahí donde muchos fallan. No dejan que la imagen de Cristo crezca dentro de su persona. Y llega el tercer ungimiento que ya está en 2 de Samuel capítulo 5. A ver, no lo tengo anotado, creo que es versículo 2, 3 por ahí. 5, 2 y 3. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía, ahí lo fueron a buscar a David. Dice, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel, antes eran los ancianos de Judá, ahora fueron los ancianos de Israel, que fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre toda la nación. Ya el corazón de David estaba procesado. Porque el gigante más grande que derribó David no fue matar a Goliat, fue no matar a Saúl. En un momento él pudo matarlo a Saúl tranquilamente. Ahora es mi oportunidad de matarlo. Y él le cortó el borde del manto y dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. Ese fue el gigante más grande. Él teniendo la oportunidad, siendo ungido por Samuel, siendo ungido por los ancianos de Judá, él podría haber matado tranquilamente. Podría haber matado a Saúl y al otro día era rey de Israel. Sin embargo, él aprendió, escuche. Y para entrar en el tercer nivel, en el nivel del gobierno, diga conmigo gobierno, diga conmigo poder. Para estar en el nivel del gobierno, del poder, de los cielos abiertos, hay que esperar el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios, porque David pudo haber sido rey muchos años antes, pero de una forma incorrecta. Entonces, tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de nuestra promoción? Y mientras tanto, tenemos que adorar a Dios. Porque David, si lo vemos, si no tengo tiempo de leer los pasajes, que son muchos, pero David, mientras estuvo detrás del redil de las ovejas, adoraba, diga conmigo adoraba. Él era un siervo adorador. Cuando él fue guerrero y fue perseguido por Saúl, él escribió un montón de salmos. Él era un guerrero adorador, diga conmigo guerrero adorador. Y cuando él fue rey sobre toda la nación, él escribió salmos también agradeciendo a Dios por el lugar que Dios le había dado. Él era un rey adorador, diga conmigo rey adorador. Así que no importa en el lugar que te encuentres, tenés que aprender a adorar a Dios, cualquiera sea tu circunstancia, aunque la estés pasando mal, aunque los resultados no te acompañen, aunque estés en una prisión, aunque estés depresivo, aunque estés triste, tenés que aprender a adorar a Dios, porque desde ese lugar Dios te va a sacar victorioso, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a poner de pie, Dios te va a dar la oportunidad de pasar al siguiente nivel y Dios te va a dar gobierno sobre todo lo que te rodea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que en el tercer ungimiento, él tuvo que enfrentar, ya no era, escuche, porque a medida que vamos pasando los niveles, vienen también los ataques. Él primero los hermanos lo molestaban, pero cuando fue rey de Judá, ya lo molestaba la casa de Saúl. Saúl y todo su séquito lo andaban persiguiendo para matarlo. Pero cuando fue rey sobre Israel, ya lo perseguían los filisteos y los amalecitas.
O sea, estamos hablando de diferentes niveles y diferentes niveles de persecución. Pero escuche algo, y con esto quiero ir cerrando el tema. Porque Dios se encarga de cada uno de esos niveles y de cada uno de esos enemigos de ponerlos en su lugar. Cuando David dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Wow! Aquellos que me rechazaron, aquellos que me aborrecieron, aquellos, vos preparás una mesa. Porque escúchame, Dios no destruye a tus enemigos. Dios te prepara una mesa para que ellos te vean como vos vas progresando. Dios te adereza una mesa para que ellos vean como Dios te está usando. Dios adereza una mesa para que ellos vean como Dios restaura tu familia, como Dios te pone en posiciones de privilegio. Dios te pone en lugares de preeminencia para que tus enemigos vean que tenés un Dios poderoso, glorioso y eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Y en el tercer ungimiento, ya como rey de Israel, y con esto quiero ir cerrando, ya se levantaron naciones en contra de David. Pero David dice que Jehová estaba con él, siempre estuvo con él. Y leemos, a ver si tengo el pasaje acá. Segunda de Samuel, a ver, 5:10. Y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hirán, rey de Tiro, envió una embajada a David y también le envió madera, cedro. A ver el 12. Con esto David se dio cuenta que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. El próximo versículo, a ver. ¿Y el que viene? No. A ver si les paso un pasaje. Dios le da estrategias únicas a David. Dios le muestra a David. Lo pusimos, mire el pasaje de las de las balsameras. Lo tengo anotado, pero poneme de nuevo. Mientras tanto le cuento. Cuando Dios me llama por primera vez, ¿tengo tiempo? Sí. Cuando Dios me llama por primera vez, estábamos en un lavadero de lo que era la casa de nuestro pastor. Y habíamos empezado como 30 chicos con problemas de adicciones. Yo tenía unos 27 años más o menos por ahí. Y recuerdo que de a poquito más, estaba llenísimo, y de a poquito se fueron yendo. Se fueron yendo uno, otro y otro. Y en un momento miro y quedábamos poquito, 8 o 10. Y de pronto el pastor predica Juan capítulo 6. Donde dice que Jesús lo que predicaba era fuerte, era duro. Y dice que se empezaron a ir. Y Jesús se da vuelta en un momento y ve que se fueron un montón, pero quedaban los discípulos. Dijo, ¿ustedes también me van a dejar? Y esa palabra, ustedes también me van a dejar, atravesó mi corazón. Ese fue el primer llamado que hizo Dios a mi vida. ¿Ustedes también me van a dejar? Y yo dije, Señor, hasta el día que yo tenga que partir no te voy a dejar. No sé lo que hagan los demás, pero yo no te voy a dejar. Pero ahí empezó el problema. Porque ahí después tuvo que procesar mi temperamento, mi carácter. Fui procesado durante muchos años. Y Dios, desde que me llamó, después claro, tuve el segundo llamado donde Dios, el quien es hoy mi padre espiritual, el apóstol Springer, me dijo, levantá tus manos. Yo tenía poquitos días de convertido. Me dijo, levantá tus manos que tocaron para destruir, para lastimar. Hoy Dios las unge. Fue el segundo ungimiento. Y en ese lavadero el pastor oró por mí y nos ungió a todos. Ese fue el primer ungimiento, el del llamado. Y después el segundo ungimiento fue cuando el apóstol me dijo, mi padre me dijo, Dios estas manos las va a usar para sanar. Y estas manos las va a usar para orar por la gente, para que se sanen, para restaurar. Y yo lo creí. Pero pasaron 14 años hasta que nosotros fuimos pastores.
Y al poco tiempo aún tuve el tercer ungimiento, que fue directamente el Espíritu Santo, cuando me habló de que Él iba a ir delante de mí en Éxodo capítulo 23, que no lo voy a leer, pero Dios me mostró. Ahora vamos a leer ese pasaje, gracias. Dios me mostró que Él me iba a usar como un pastor. Escuche, y para ser transicionado a nuevos niveles, tenemos que ser transformados. Diga conmigo, transformados. Transformados en otra persona. Dice que Saúl, cuando el Espíritu de Dios viene sobre Saúl, fue mudado en otro hombre. Era otra persona. Profetizaba. Saúl profetizaba con los profetas. Bajo el poder de Dios, porque tenemos que ser, nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Cuando vos sos procesado por Dios, tiene que cambiar tu forma de hablar. No podés hablar igual que antes. No podés juntarte con tus familiares de siempre, hablar en doble sentido como hablaban siempre. No podés estar con tus compañeras, compañeros de colegio, de estudio, de facultad, haciendo lo mismo que hacen los otros. Ya sos otra persona. Si vos querés tener los cielos abiertos sobre tu vida, necesitas ser mudado en otra persona. No podés ser el mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, a medida que sos procesado, tenés que empezar a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, pedir consejos. Hay gente que les encanta dar consejos. Mire, yo tengo gente conocida, muchos tengo conocidos que les encanta dar consejos. Y yo hasta me siento a veces, pero su vida no está para dar consejos. No le pueden dar consejo a nadie. Y vos los querés aconsejar y te hablan encima. Entonces yo lo que hago, me callo y los ministreme, hermano. ¿Qué voy a hacer? Si lo único que les gusta es dar consejos. Cuando vos estés delante de alguien que tiene muchos resultados, sentate y no hables, cállate la boca. Cuénteme cómo hizo para llegar, cómo hizo para tener la familia que tiene, cómo hizo para tener la congregación que tiene. Sentate a escuchar. Afilá tu oído, deja de hablar un poco. Decía que tenía al lado, deja de hablar un poco. Que cada vez que hablas, te gusta hablar, ¿eh? ¿Cómo les gusta hablar y dar consejo y criticar a los demás? Algunos son especialistas en criticar a los demás y su vida, nada, un desastre. Escuche, en el tercer nivel, cuando Dios lo unge y tiene problemas, escuche, tiene problemas con pueblos, con los filisteos, con los amalecitas, con todos los que rodeaban ahí el lugar, los querían matar porque claro, él cada vez crecía más, porque él se humillaba más, porque él dice, pon el versículo anterior a ese, a ver. Y consultando, escuche, un rey que tenía un ejército a su disposición, que tenía soldados entrenados, que tenía experiencia en batalla, que tenía el favor de Dios, que tenía un reino poderoso. Sin embargo, fíjense en el lugar que estaba David, dice, consultando David a Jehová. Igual seguía preguntando, porque a algunos ya le diste un poquito así, un poquito de plata que tienen, ya están mareados. Les va un poquito de bien en el trabajo y ya, pará un poquito, bajate del pony. Decía que tenía al lado, bajate del pony, hermano. ¡Oh! Si te daban clase cuando le iba mal, imagínate ahora que tienen un poquito así de les va bien. Dice, consultando el rey David a Jehová, le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, unos árboles. Escuche, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de la balsamera, ruido de tropas, dice, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campo. Poneme TLA, el mismo en traducción lenguaje actual. Dice, cuando escuches que yo voy caminando, escuche, la sensibilidad espiritual que tenía David, cuando escuches que voy caminando por las copas de los árboles, dice, oirás mis pasos, le dice Dios a David, oirás mis pasos en la punta de los árboles y esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti y destruir al ejército filisteo. Por más que lo perseguían naciones, pueblos vecinos, había estrategias divinas de parte de Dios que le daban el éxito rotundo al rey David, porque él vivía preguntando, él vivía humillado en la presencia de Dios, él tenía la humildad para decir, Señor, ¿cómo hago? Y Dios le daba estrategias divinas. Iba creciendo de niveles y Dios le iba dando estrategias a ese nivel para destruir a sus